por lo menos unos 20, no sé. Bueno, esta es una hora ideal, creo que, 9 de la noche, la gente... ¿Hasta qué hora estudian ustedes? 6, ¿no? Sin 4. Bueno, están en exámenes. ¿Ya que han respondido en el grupo de WhatsApp? ¿Alguien ha respondido? ¿No? Se están conectando, pero solamente veo... Rey Ackerman. Profesor, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién conoce a los chicos del otro grupo? Pues, ¿cómo se llama? Para de repente... Hay otro grupo que es de 8 a 10 y media. ¿Conocen a alguien? No, profesor. No. ¿Conocen a mi delegado de 10 y media? ¿Ustedes son grupo 24 o 25? A ver, ¿cuántos hay ahorita? 25, ¿no? Allá. Somos grupo 25, profesor. Andrés. Ya somos 12. 12. Jade se llama la chica, ya. El grupo 25. Sí, es una chica delegada. Voy a intentar comunicarme con ella. Hola. ¿Qué tal? A ver, ¿puedes decirle a los chicos del grupo, porque, por ejemplo, los del 10 van a entrar... Ah, sí, ya, claro. Puedes pasarle un link, te voy a pasar, para que puedan entrar. Ahorita voy a hacer como una especie de repaso, ¿no? Ahorita vamos a hacer, no sé, de 9 a 10, si quieran. Pero, no sé, pues tendrían que estar conectados con un Meet, no han creado. Así que, estando de grupo de 10 y media de 10 y media a 1 está. ¿Tú eres 10 y media a 1? De 8 a 10 y media. Ya, igual, pues a ver si pueden ingresar, ¿ya? Te voy a mandar y dile que va a ser como una especie de repaso. Ahorita te mando, ¿ya? Por acá, ¿ya? Ya, y lo mandas al grupo, ¿ya? Porque hay un grupo, ¿no? Sí, ya. Te lo voy a compartir, ¿ya? Listo. Ya, la chica se llama
Jade Cisneros, Jade Cisneros. ¿Cuántos días hay ahorita? 13. A ver. Para hacer mancha. Ya. Creo que mañana también van a dar examen algunos. Casi todo, profesor. Ah, sí, bueno, mañana hay un grupo de formación histórica también que van a dar, porque yo mañana voy a ir a cuidar. Ah, pero es en... Hay grupo de formación histórica día miércoles, de viernes y sábado. Así que yo solamente voy a tomar miércoles y sábado. Ya, bueno. ¿Hemos tenido algún feriado? Debe haber, ¿no? Pero bueno. A ver. Dos preguntas son del programa de estudios básicos entre todos los profesores y dos preguntas que yo lo he hecho. Las dos primeras son las del programa de todos los profesores y las 3 y 4 son mías, ¿no? Ya, ahorita les voy a explicar, pero que vengan unos cuantos más. A ver. A ver, a los que me acuerdo. Christopher, Enzo, Matías. Están los chicos que siempre me preguntan, siempre de adelante. Ah, que creo que se llaman, no me acuerdo bien. Allá, me están llegando más. Están llegando más gente, ¿eh? Tiene que ser, bueno, antes había clases virtuales y entonces yo tenía que hacer clases, pero no por esta plataforma, sino por Blackboard. Esta era la plataforma de la universidad. Ya somos... ¿Cuántos? 18. ¿Quiénes son del grupo 24? A ver, escriban acá, los que recién han llegado, los del grupo 24. De 8 a 10 y media, a ver. Escriban ahí en el chat, yo. Claudia, ¿quién más? Ah, están llegando todos. ¿Quién más de 10 a 10 y media? Perdón, de 8 a 10 y media. Miranda. Bueno, han estado atentas o atentos. Y a Nicole también. Charit Menéndez también. No llegan más, ¿eh? Por lo menos hasta 9 y 15, ¿eh? Hay 23, ay caramba, ya no hay gente.
Camil Aicho. Me están llegando, es 24. Samuel. Hola, Marjorie. Bueno, me están saludando por acá y tengo que responder. ¿Qué tal, Samuel? Ya. A ver, ya somos 26. Miren, este es el libro que yo siempre uso, es de Contreras y Zuluaga. Y bueno, hay preguntas. La primera parte que es del periodo prehispánico. Entonces, en un minuto empezamos, ¿no? Sino que estoy esperando que llegue más la gente. Ya, ahora sí, chicos, chicas. Disculpen lo informal que estoy ahorita. ¿Ya? Por último, apago la cámara mejor. Sí, mejor lo apago. Ya. No, tiene que ser porque no tienen que verme, pues. Ya. A ver. Este es el libro de Contreras de Zuluaga que todos ustedes lo tienen porque yo les he puesto en el aula virtual. Y bueno, hemos visto en el periodo prehispánico, desde el momento en que llegan las primeras hordas, llegaron acá al Perú, aproximadamente entre el año 10.000 antes de Cristo, hasta el momento que se asientan, ¿no? Aquí tanto en la costa como en la sierra, ¿no? Los antiguos pobladores peruanos se asentaron tanto en la costa como en la sierra, ¿no? Algunos en la zona del mar, muy cerca al mar, porque el mar les proveía de alimentos. Y algunos se convirtieron pues en pescadores, ¿no? Algunos se dedicaban también a la extracción de los mariscos, moluscos. Mientras otro grupo se dedicó, por ejemplo, a la caza y se convirtieron en cazadores y recolectores, ¿no? Cazadores recolectores. Entonces, Contreras y Zuluaga, por ejemplo, nos hablan del periodo arcaico, ¿no? El periodo arcaico que va del año 9000 hasta el año 1500 aproximadamente, ¿no? Hasta el año 1500, ¿no? Pero el arcaico está dividido, pues, en subperiodos también, ¿no? Está también el arcaico, por ejemplo, el arcaico temprano, el arcaico temprano. Entonces, el arcaico temprano va del año 9000 al año 6500. Entonces, en ese periodo, ahí es donde que los seres humanos vivían en cuevas, cazadores recolectores, como ya les dije, se protegían con pieles
vivían en cuevas y vivían tanto en la costa como en la sierra. Ahí tenemos los ejemplos claros de este periodo. Se encuentran por ejemplo, en la cueva de Lauricocha, la cueva de Toquepala, ¿no? Son épocas donde nuestros antepasados vivieron allí, ¿no? Cazadores recolectores, ¿no? También está el caso, por ejemplo, de esta famosa cueva, ¿no? Guitarrero, ¿no? El hombre guitarrero, ¿no? Pues el hombre guitarrero tiene dos etapas, ¿no? Hay uno del arcaico temprano y otro del arcaico medio. En el arcaico medio ya como que hay una evolución, ¿no? Pero en una cueva, ¿no? Donde se alojaban, pues, hordas, ¿no? Las llamadas hordas. Bueno, luego viene el arcaico medio, que va de 6500 al año 3000. Es una época en donde ya los seres humanos comienzan a mejorar sus condiciones de vida y algunos son, por ejemplo, y ahí es donde aparece, por ejemplo, la horticultura, ¿no? Como que los seres humanos todavía mantienen esa costumbre de querer vivir todavía en la cueva, pero ya hay algunos intentos, ¿no? Algunos intentos de algunos de nuestros antepasados de querer vivir, pues, o buscar condiciones mejorables, ¿no? En su forma de vida. Entonces, es una etapa de tránsito, ¿no? El arcaico medio, ¿no? Y luego viene el arcaico tardío. En el arcaico tardío, pues, ya aparece la sociedad constructora de pirámides, como indica el texto de Contreras, como está en las PPTs. Les había dicho que vean las PPTs. Y comienzan a aparecer, por ejemplo, aparece Caral, ¿no? Arcaico tardío, final. Aparece la primera civilización más antigua de América, como dijo Ruchadi. Y también aparece, en ese periodo, aparece este famoso templo de las manos cruzadas, ¿no? En Cotoch, en Huánuco, ¿no? Son dos muestras, por ejemplo, del periodo del arcaico final, ¿no? Hay unos progresos, ¿no? Por ejemplo, ya nuestros antepasados logran construir pirámides, ¿no? Ya logran, se convierten en sedentarios, ¿no? O por lo menos ya están en 1.90, ya están casi ya dedicados, ¿no? Ya son sedentarios, ¿no? Están a un punto de ya a lograr la civilización, ¿no? Y bueno, y Caral ya lo es, ¿no? Que la historia también del Perú, por ejemplo, pues no se puede comparar. Ahí tiene muchas cosas, ciertas similitudes, por ejemplo, con otras civilizaciones que han aparecido en Asia, en Europa, ¿no? La civilización andina fue una civilización que por lo menos logró cierto nivel, ¿no? Bueno, pero tenían ciertas características un poco diferentes, ¿no? Bueno, y lo cierto que hay algunos avances, por ejemplo, en el arcaico final, como por ejemplo la aparición de la arquitectura, de complejos arquitectónicos, no solamente como es Caral, ¿no? También están Cupisnique, la parte norte, ¿no? También hay Moxeque, que está más arriba, casi en Ancash, ¿no? Y el famoso templo de las manos cruzadas, ¿no? En Cotoch. Son unas muestras. Ahí, justamente en este periodo, ya se descubre la agricultura, aparece la textilería, y es un periodo donde los seres humanos logran vencer un poco a la naturaleza, ¿no? Ya lograron y hasta que llega pues el periodo formativo, ¿no? El periodo formativo del año 1500 hasta el año 200, ahí es donde aparece pues
cultura wari, ¿no? Perdón, la cultura chavín, ¿ya? Disculpen, chicos, estoy así medio cansado también porque hoy día me toca cuidar como 3 exámenes, ¿no? Y estaba en la universidad hoy día y estaba cuidando exámenes y aparte que tengo algunas labores también administrativas que hago. Bueno, entonces, creo que el libro de Contreras Zulada está un poco mejor, por ejemplo, ¿no? A ver, cuando aparece el periodo formativo, ya hablar del periodo formativo es hablar de Chavín. Y Chavín, pues, fue una de las primeras culturas que por lo menos ahí sí se puede hablar de la aparición de la cerámica, ¿no? La cerámica aparece en Chavín. Los arqueólogos han encontrado cerámica, ahí se puede apreciar, ¿no? Por ejemplo, la cerámica en Chavín era una cerámica de color negro con base plana, era de tipo globular, ¿no? Monócroma. Y bueno, Chavín era un estado teocrático, ¿no? Dirigido por sacerdotes. Claro, y Chavín ha sido estudiada sobre todo por varios estudiosos, y el más importante de todos ellos ha sido, por ejemplo, Julio Tello, ¿no? Julio César Tello, de quien he hablado y de quien me he referido en algunas veces, ¿no? Los habitantes de la cultura chavín tenían una concepción del universo, tenían una concepción del mundo, ¿no? Entonces ellos también comenzaban a tener dioses, aparecen divinidades. Estas divinidades comienzan a verlas en la propia naturaleza, ¿no? Y entonces los astros, las estrellas, animales como el cóndor, el puma, ¿no? Se convierten en dioses justamente para los habitantes tanto de Chavín como de otras culturas que más o menos son del mismo periodo, ¿no? Como Paracas también, el Paracas Cavernas, que pertenece al periodo formativo, y el Paracas Necrópolis, que pertenece ya al otro periodo que continúa, que es el periodo de los desarrollos regionales. Bueno, en Chavín uno puede encontrar, por ejemplo, en la religión, el famoso dios de los báculos, el dios Huiracocha. El famoso dios Huiracocha está representado, por ejemplo, en esa famosa Estela Raimondi, ¿no? Y bueno, los habitantes de la cultura de Chavín, como ya les dije, eran miembros de un estado teocrático, ¿no? Donde los sacerdotes imponían las reglas. Y bueno, esos sacerdotes, pues, dentro, por ejemplo, del templo mayor, habían como una especie de oráculo. ¿Saben lo que es oráculo, no, chicos? Por ahí de repente, como que de repente dentro del templo, sí, bueno, saben, el templo es un lugar donde, que es hecho solamente, es una construcción hecho para el servicio religioso, ¿no? O para una actividad religiosa. Entonces, en el templo, pues, se adora, se venera, ¿no? A un dios. Entonces, en el antiguo Perú, sobre todo en Chavín, habían dioses, ¿no? Y había el templo en Chavín, un templo consagrado para sus dioses. Por ejemplo, el famoso templo de Chavín de Huanta, ahí uno puede encontrar, por ejemplo, el famoso lanzón de Chavín, ¿no? Pero ya esas figuras que uno puede ver ahí justamente en el templo, o de repente pues las famosas cabezas clavas, ahí se muestran pues seres o guardianes, ¿no? Que están cuidando justamente ese templo, ¿no? Y el oráculo era justamente eso, ¿no? Bueno, se podría decir que en la parte más extrema, ¿no? Lo que viene a ser al fondo del templo, ¿no? Ahí había una especie de oráculo, ¿no? Era un lugar donde se ponía en contacto, pues, el sacerdote con el dios.
oráculo, así se llama, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, en la historia universal ha habido el famoso oráculo de Delfos. Por ejemplo, los griegos adoraban a sus dioses y había el dios, por ejemplo, el templo al dios Zeus, el templo de la diosa Hera, el templo a, a Poseidón, entonces al dios Marte, el templo. Entonces, si un mortal, un sacerdote quería ponerse en contacto con el dios, pues tenía que ir al oráculo y el oráculo pues se manifestaba, ¿no? Y decía, ¿no? Y bueno, la gente creía. Entonces, ese concepto de religión yo creo que también es importante, ¿no? Pero ya en esa época, acá en Chaví, ya había una especie de oráculo, ¿no? Y los sacerdotes cumplían una misión, cumplían un fin, un propósito, ¿no? Que era el de dirigir la sociedad y también se encargaba de, era como una especie de intermediario entre Dios y los hombres, ¿no? Los hombres, los seres humanos. Bueno, no sé si hasta ahí me van entendiendo, chicos, ¿se me entiende o no me entienden? Pues no sé, por lo menos. Pues bueno, sí, creían en la astronomía, ¿eh? La astronomía, la astrología es una disciplina, no voy a decir que es una ciencia, porque la astrología ya en esa época eran astrólogos, ¿no? Creían, por ejemplo, en los movimientos de los astros, ¿no? Desde la antigüedad, ¿eh? No solamente es en el Perú, ¿no? En la historia universal uno puede encontrar que los sacerdotes, pues, por ejemplo, sabían el movimiento de los astros, de las estrellas, del cometa, sí, eh, de la posición de los planetas, ¿no? Por ejemplo, en el antiguo Perú, por ejemplo, se podía, bueno, eso es lo que dicen, ¿no? En las crónicas y los historiadores dicen, ¿no? Que, por ejemplo, en el antiguo Perú, por ejemplo, se adoraba a ciertos planetas. Por ejemplo, el planeta Venus era llamado en el antiguo Perú como Chasca, ¿no? Chasca. Tenían nombres, ¿no? No sé, y en esa época pues no habían grandes telescopios, nada, pero algunas personas veían, ¿no? Ciertos astros, ¿no? Y hasta el arco iris, por ejemplo, era considerado como un dios, ¿no? El arco iris. O sea, eso también, ¿no? Más adelante ya cuando hablemos de las características de la religión andina, ustedes tienen que mencionar, ¿no? Ya bueno, pasemos así de rápido, ¿no? Veamos, y bueno, me alegro que hayan 34, ¿no? Bueno, espero que no se cansen, yo sé que están recargados porque mañana van a tener exámenes seguro, me parece que sí, algunos, y yo consideré hoy porque el viernes iba a estar muy ocupado, ¿no? Muy ocupado, entonces dije mejor ahora, y bueno, entonces llega el periodo formativo. Y en el periodo formativo, como ya les dije, ¿no? Las personas pues ya se convierten en sedentarios, ya dejan de vivir en cuevas. Entonces ahí también en ese periodo donde aparece también la agricultura, ¿no? La agricultura se hace extensiva. La agricultura aparece en el periodo del arcaico final, pero ya en el formativo ya está bastante extendida, ¿no? Y entonces esos pueblos, estas comunidades que aparecen, ¿no? Que viven en ciudades o ciudadelas, comienzan, por ejemplo, adorar dioses y también tiene una forma de organización política social, ¿no? Entonces aparece por primera vez el Estado, aparece en Chavín, ¿no? El Estado. El Estado creo que les he dicho, ¿no? Es una entidad, ¿no? Es una organización política y jurídica, ¿no? Los seres humanos crean esta entidad, un ente. Un ente es una construcción mental, ¿no? O sea, algo que nosotros creemos que existe, pero en realidad el Estado es una idea nada más, ¿no? Que tienen los seres humanos, ¿no? El Estado no se puede tocar, no se puede ver, pero sabemos que existe imaginariamente, ¿no? Es una entidad invisible, ¿no? Así que
tenemos que obedecer, ¿no? Sabemos que existe, ¿no? Es así más o menos como Dios, ¿no? Pero en el antiguo Perú, pues igual, ¿no? También, por ejemplo, los habitantes de Chavín y las otras culturas, ¿no? Pues creían en la existencia de un Estado, ¿no? Que tenía que velar por los destinos de toda la población. Entonces el Estado se organiza, pues, ¿no? Entonces el que gobierna era un rey, una especie de rey. Aunque claro, el nombre originario era Curaca, ¿no? Curaca. Los españoles cuando llegaron vivieron distintos grupos étnicos, ¿no? Y ellos le ponían a secas reinos, ¿no? Los reinos del Perú. Pero en realidad se llamaban curacazgos, ¿no? El jefe local era el curaca, ¿no? Y el curaca era un jefe de varios ayllus, ¿no? Era el jefe, y el ayllu era un conjunto de familias, ¿no? Entonces podían vivir en un pueblo, en una localidad, podían vivir, no sé, unas 100 familias, cada familia puede tener 4 o 5 miembros, entonces serían como 5.000 personas, ¿no? Entonces había un jefe, ¿no? El jefe, el más respetado, ¿no? El que asumía el poder, el papel, la autoridad. Ese era el curaca, ¿no? Bueno, entonces hubo un periodo donde eh, ya las personas han mejorado. Hay estados, por ejemplo, el Chavín era un estado militar, teocrático y un estado también militar a la vez, ¿eh? Militar porque se protegía, así que también buscaba extender sus dominios, ¿no? Bueno, luego hay un periodo que pues también está en el libro de Contreras que se llama el periodo de los estados, de los desarrollos regionales. Desarrollos regionales. Hay un mapa en el libro de Contreras y Zuluaga, no sé si está acá, pero está acá. Está en la página 34. Entonces, en el periodo de los desarrollos regionales, ahí aparece la famosa cultura Lima, aparece Moche, aparece Nazca, Paracas, pero Paracas, Necrópolis. Sí, el periodo de los desarrollos regionales es 200 antes de Cristo al 500 después de Cristo, ¿no? Aproximadamente 700 años. Entonces ahí aparece la cultura Lima, que estamos acá, en la capital, ¿no? En otros estudiosos, otros arqueólogos le llaman, por ejemplo, la cultura Ichma, ¿no? Pero en realidad otros dicen la cultura Lima, ¿no? La cultura mochica o moche, dependiendo de qué autor o arqueólogo o historiador pueda emplear el término, pero también otros dicen moche, la cultura moche, otros dicen la cultura mochica. Igual, ¿no? En la parte, todo lo que es Lambayeque, la Libertad, todos son de origen mochica, ¿no? De origen mochica, moche. ¿Ya? Toda la Libertad, Lambayeque, pues hay apellidos, por ejemplo, a ver, Ipanaqué, Icanaqué, son apellidos, no sé, pueden googlear ahí, pueden haber, pongan ahí en Google apellidos mochica y van a salir un montón. Si quieren, los que quieran ayudarnos en esta breve clase, pueden ver ahí algunos apellidos de origen moche, ¿no? Googleen y de repente por ahí me ponen ahí en el chat, hay apellidos de origen moche, la parte norte, o también de origen tayán, ¿no? Tayán. Por ejemplo, hay apellidos Seclén, esos apellidos son de origen moche o tayán también, ¿no? Chapoñán, claro, esos son los más apellidos moche, ¿no? Chapoñán, por ejemplo, Mariori, muy bien. Yaipen, por ejemplo, el grupo 5, ¿no? El Yaipen, esos son apellidos moches, ¿no? Moches, ¿ya? Son apellidos moches. John Top, claro, también, así es. Si es Ken, claro. Esos son apellidos moches, chicos, ¿ya? Así que también hay apellidos aymaras, también hay apellidos quechuas, ¿no? Y también hay apellidos así, ¿ya? John Top, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un amigo que se pedía Neciosud. Entonces yo escucho el apellido, yo lo saco, ¿no? Pero bueno, también aparece Nazca, Paracas, ya dije, ¿no? Paracas, Necrópolis. Recuay también, en la parte de Ancash había una cultura que aparece, los arqueólogos han descubierto, ¿no?
También Salinar y Picús, está en Piura, ¿no? Y bueno, en ese periodo ya de los desarrollos regionales, ya son señoríos, los, estos curacazgos, porque en realidad curacazgos también es el nombre apropiado, comienzan a crecer, a extenderse, ¿no? Sus dominios, y había que conquistar también otros pueblos, ¿no? Entonces la guerra se convierte en una necesidad prioritaria, ¿no? La guerra. La guerra tiene sus ventajas, ¿no? Y desventajas. Claro, la guerra provoca pérdidas de vidas humanas, sobre todo para el país, bueno, tanto para el agresor y el agredido, ¿no? Pero la guerra también, dependiendo, si es para el país ganador, la guerra significa, puede ser a corto plazo, a mediano plazo, puede ser una buena inversión, pero para el país que pierde, la guerra es fatal, ¿no? Desde luego. Por ejemplo, los Estados Unidos, a pesar de que tenía un poder bélico impresionante, no pudieron derrotar a los vietnamitas. No sé si habrán escuchado la famosa guerra de Vietnam. Los Estados Unidos no pudieron, o sea, en el papel, Vietnam, ¿no? Eh, claro, pero los vietnamitas conocían su territorio, su área, y los norteamericanos pues comenzaron a atacar, mandar... Bueno, hay una película que yo les recomiendo, ¿no? Esa película se llama Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola. ¿Ya? Apocalipsis Now. Y ahí trabaja Marlon Brando, ¿no? Trabaja, bueno, y aparte han habido otros, Pelotón, ¿no? El del año 86. También hay una película que es muy buena, también bueno, véanla. Ha sido el 4 de julio, ¿no? El 4 de julio es el día. ¿Qué celebra el día del 4 de julio? A ver, los que saben. ¿Qué se celebra? 4 de julio. ¿Alguien sabe? Así es. Ajá. Bien. Claro, tiene que ser así. Hoy en día, ya con la globalización, pues tienen que estar integrados. Sí, tienen que estar integrados porque sí, pues en otras universidades, como por ejemplo la Católica, se hacía un curso que se llama Historia de los Estados Unidos. Sí, porque se tiene que saber, conocer un poco acerca del país más poderoso del mundo, ¿no? Pues ellos tienen esa visión, ¿ah? De que tienes que saber un poco del país que es la primera potencia del mundo. Pero bueno, lo cierto es que los norteamericanos no pudieron derrotar y más bien las tuvieron bastante difíciles, ¿no? Aunque ellos vitoreaban de que habían ganado, ¿no? En realidad, si uno ve las bajas, el costo, los norteamericanos no pudieron derrotar, ¿no? Más bien fue una dura baja. Ya, en este periodo de los desarrollos regionales también la agricultura comienza a innovarse, ¿no? Y aparecen técnicas en el agro, ¿no? Por ejemplo, nuestros antepasados comenzaban, por ejemplo, a sembrar en las faldas de los cerros, los famosos andenes, que ya estaban incluso desde el periodo formativo. Hay un incremento, ¿no? En los sembríos, en el cultivo, hay mayores cosechas y también aprenden algunas técnicas hidráulicas, ¿no? Como por ejemplo, los famosos, eh, las pozas, bueno, los famosos camellones, que son una especie de pozos, ¿no? Que están dentro, o aprovechaban, por ejemplo, lagunas que estaban secas, y ahí también
sembraban, ¿no? Sembraban ahí. O aprovechaban también, por ejemplo, el agua de los ríos, desviaban el curso del cauce del río, y estos hacían, por ejemplo, estas famosas acueductos, ¿no? Hacían acueductos para llevar agua para sus tierras, ¿no? Ustedes saben que para la agricultura es importante, pues, el agua, pero también es importante el abono. Y ya en este periodo de los desarrollos regionales, ya los agricultores utilizaban el abono o el estiércol animal, ¿no? Tanto de las llamas, de las alpacas o de los camellos, ¿no? Pero también algunos van a traer el famoso guano de las islas, ¿no? De las islas. Y eso también les sirve como fertilizante. Comienzan a sembrar también tubérculos como la papa, oca o yuco, cereales como el maíz, la quinoa, y van a aprovechar, ¿no? Hay un mayor desarrollo de estados militarizados y hay una generalización del patrón urbano. Se incrementa también la producción. En el periodo de los desarrollos regionales hay un desarrollo notable de, por ejemplo, de la textilería. Comienzan a elaborar tejidos. El tejido que aparece pues en el arcaico final, ¿no? Aparece el tejido, ¿no? Aparece, por ejemplo, el algodón, y también se utiliza, por ejemplo, la lana, ¿no? De los camélidos. Pero sobre todo más se utilizaba el algodón, ¿no? Y con el algodón van a comenzar a producir prendas, van a tejer. Y bueno, pues utilizaban el telar, que era un aparato, ¿no? Bueno, en ese periodo ya también se puede hablar de que, bueno, en el caso de la religión, como que pues todas las personas, por ejemplo, se van a mostrar interesados en la adquisición o consumo de algunos productos rituales, como por ejemplo la coca y esta famosa caracola de mar llamado el spondylus, ¿ya? La hoja de coca era infaltable, por ejemplo, dentro de un ritual, ¿no? Entre un ser, una persona que vivía en esos tiempos, ¿no? Con la propia naturaleza. Así que, por ejemplo, ofrendaban coca para sus dioses, ¿no? Ponían unas hojas de coca de repente, por ejemplo, a la madre tierra, ¿no? La Pachamama, abrían un hueco, le ponían coca, y a veces se echaban sobre ella, derramaban, por ejemplo, algo de chicha, ¿no? Chicha de jora, ¿no? Chicha de maíz, que era una bebida que preparaban pues, los antiguos peruanos, ¿no? La chicha de jora es de esos años, ¿no? Y bueno, pues esperaban pues que la tierra dé buenos frutos, ¿no? Entonces la gente tenía esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad. Bueno, en ese periodo de los desarrollos regionales también aparece moche, pues, y de los moches, ¿no? De todos los habitantes o de los pueblos que formaban parte de la cultura moche, ahí está el famoso señor de Zipán, ¿no? Que se descubre el año 1987, ¿no? Gracias a Walter Alba, ¿no? Que es un famoso arqueólogo peruano y conduce un museo allá, ¿no? El Museo de Bruni, allá en la parte, en Lambayeque, ¿no? Y bueno, la cultura nazca también se desarrolla, ¿no? Y de la cultura nazca, pues creo que está estas famosas las líneas de Nazca, creo que todo el mundo ha visto, ¿no? Siquiera por imágenes, por fotos. Entonces ahí los antiguos habitantes pues, de Nazca comenzaron a elaborar un calendario, ¿no? Y hasta ahora nadie sabe, por ejemplo, cómo es que lo hicieron, ¿no? ¿Cómo hicieron eso, ¿no? Eran geoglifos. Utilizaban, por ejemplo, una pampa y en esa pampa elaboraban pues unas figuras, ¿no? De animales o también plantas, ¿no?
Algunos pensaban que eso era una especie, eran suposiciones, ¿no? Algunas personas creían que, por ejemplo, esas líneas, la famosa Pampa, donde vienen todas esas líneas, era como una eh, especie de aeropuerto, ¿no? De naves espaciales, ¿no? Bueno, habían personas que creían ese tipo de ideas, ¿no? Pero algunas personas más que tenían mayor entendimiento, conocimientos, mencionaron de que esto era un calendario, ¿no? Un calendario, en donde ahí estaban todas las fechas, donde cada símbolo, cada figura era, por ejemplo, un periodo en el cual debían sembrarse, ¿no? Periodo donde había mayores lluvias o periodo donde había mayores cosechas. Bueno, entonces hay también Tiahuanaco, Wari, algunas culturas. Wari es otro caso muy distinto. Wari ya se puede decir que es un periodo aparte, ¿no? Wari que va del año 500 al 900, ¿no? Wari que se convierte en el primer imperio en los Andes, que va del año 500 al 900. El aporte de Wari fue trascendental. Un pequeño pueblo que se ubicó en Ayacucho y cómo comienza a extenderse, ¿no? Tanto desde Ayacucho, llega hasta Moquegua, Arequipa y Cusco. Por ejemplo, uno cuando va a Cusco, en su recorrido, pues por, no sé, algunos que han hecho tour, por ahí llegan a Piquillacta, ¿no? Que es una zona que era parte del territorio Wari, ¿no? Entonces a veces sí, no llega. Lo cierto que también, más o menos que por Wari, ahí aparece también la cultura tiahuanaco. Esta cultura que fue estudiada, ¿no? Por varios analistas, ¿no? Quien mejor ha estudiado el tema, por ejemplo, de estas culturas que se dieron eh, más o menos en la época de Wari, quien mejor estudió, por ejemplo, tanto la economía de Wari como de los pueblos que más o menos, como Tiahuanaco, va a ser este famoso arqueólogo, antropólogo, ¿no? John Murray, ¿no? Quien estudió un poco lo que fue la economía prehispánica. Claro, y se llegó, ¿no? Ingresó, estudió la economía andina, ¿no? La economía andina. Entonces, el poblador andino, por ejemplo, algunos se dedican a la agricultura, pero también se dedican a la ganadería. Ya, pero con los españoles ya cambió, ¿no? El tipo de ganadería, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues algunos pueblos, por ejemplo, no abandonaron la crianza de camelíos, algunos pueblos también van a adoptar otros animales, ¿no? Se dedican a la crianza de animales que trajeron los españoles, como las ovejas, el ganado vacuno, ¿no? El ganado caprino y todo, y varios más. Pero en la época del Imperio Wari todo era camelios, ¿no? Camelios, llamas, alpacas. Y de eso se alimentaba la gente, ¿no? Y también a veces sacrificaban a algunos de esos animales para sus dioses. Bueno, luego del Imperio Wari hay otro periodo, pues, ¿no? El periodo de los señoríos y confederaciones, años 900 a 1400, ¿no? Aquí aparecen culturas importantes como la cultura Chimú, Lambayeque, Chancay, Chincha e Ica, ¿no? De todas las culturas, pues, a ver, de este periodo de los señoríos y confederaciones es Chimú, por ejemplo, ¿no? La Chimú, que se ubica en el departamento de la Libertad, ¿no? Y la capital era la ciudad de Chanchán. Sí, era una zona, ¿no? Era en realidad en valle, ¿no? Valle de Moche, Chicama y Virú, ¿no? Ahí se ubicó la cultura chimú. Y bueno, los habitantes de la cultura chimú, por ejemplo, también se dedicaron a la agricultura, pero muchos de ellos también, como se encontraron cerca del mar, se dedicaban también a la pesca. Y algunos fabricaron y elaboraron estos famosos
estos famosos caballitos de Totora, ¿no? Bueno, y aparece, aparte también, aparecen el señorío Chanca, los Chancas, también aparecen de este periodo, del año 900 a 1400, los Chancas, seguramente habrán escuchado hablar de ellos. Los Chancas fue un pueblo que al final van a rivalizar con los Incas más adelante. Hay un equipo de fútbol que es de Andahuaylas, ese equipo se llama los Chancas Fútbol Club, de la primera profesional, ¿no? Pero también habían otros pueblos como los Chiribayas en Moquegua, y también estaban los famosos reinos aymaras, ¿no? Los reinos aymaras, los Coyas, los Lupacas. Bueno, Chincha era también otra cultura y viene a ser parte del periodo de las señorías, confederaciones. Y es importante que hablen también un poco acerca del curaca, ¿no? El papel que juega el curaca, ¿no? Sobre todo, pues, el encargado del cobro del tributo. El curaca quería lo mejor para el pueblo. Y a veces los curacas entablaban alianzas, ¿no? Con otros curacazgos. Y así que de repente unían sus reinos. Bueno, cuando todavía ustedes tienen el día sábado, no sé si ustedes creen que, bueno, voy a llegar a Incas y a ver si seguimos hablando mañana, quizás. Sí, yo creo que quizás mañana, porque el día jueves yo voy a estar a full en la universidad, porque tengo clase en la noche. No sé si están de acuerdo, el día mañana puede ser, pero en la noche. Yo solamente llego hasta lo que viene ese periodo prehispánico y la parte de ya del periodo, ¿cómo se llama? Del periodo hispánico. Claro, de la parte de la colonia, eso ya lo hago mañana. ¿Qué dicen? Ahí veo algunos comentarios, no sé. Algunos sí están de acuerdo. ¿Qué dicen? ¿De acuerdo, chicos? ¿Está bien? Sería como esta hora, ¿no? Porque ya muchos vienen también tarde, ¿no? 9, ¿no? Porque algunos sí, yo quisiera hacer, pero también, bueno, mañana sí no tengo que hacer. ¿Está bien? Ya. Entonces vamos a hacer solamente hasta los incas, ¿ya? Bueno, ya en la parte final llegan los incas, ¿no? Pero, por ejemplo, esto de los curacas es importante, ¿eh? En el capítulo, en la página 46-47 de este libro de Contrade Zuluaga, habla bastante de la función del curaca. Y, por ejemplo, alguna pregunta puede venir así, ¿no? Señale y explique dos características del curaca, ¿no? Curaca era una autoridad local. En aquel momento, pues, todas las personas pertenecían a una familia, ¿no? Y esa familia era el Ayu, ¿no? Antiguamente. Entonces, todas las personas se hermanaban o estaban relacionados, vinculados a través del Ayu. Entonces, compartían, los habitantes del Ayu compartían el mismo territorio, tenían el mismo tipo de religión, tenían lazos de parentesco, ¿no? Algunos consanguíneos, familiares, parientes, algunos lazos territoriales, lazos religiosos, ¿no? Todo eso. Seguían los mismos dioses, de repente tenían el mismo origen, y de repente ambos tenían provenían de una pacarina, ¿no? Pacarina era un lugar de origen. Podía ser de un lugar que llegaron, era un ayu que había venido de otro lugar, ¿no? Por ejemplo, los incas, ¿no? Los incas, cuando se hablan, ¿cuál fue el origen de los incas? Muchos autores o historiadores digan que, por ejemplo, vinieron del altiplano. Incluso la famosa leyenda de Manco Cápac, Mama Ocllo, hablan de
de una pareja de esposos, hermanos, que salen del lago Titicaca, ¿no? Entonces su lugar de origen, su pacarina, viene a ser el lago Titicaca, la zona del altiplano. Y luego fundan un reino ahí en Cusco, ¿no? Pacarina, lugar de origen. Bueno, quien ha estudiado mejor a los incas ha sido María Rostorovsky, ¿no? Y también, sí, María Rostorovsky tiene este famoso libro llamado Historia del Tahuantinsuyo. Y Valdemar Espinosa tiene un libro llamado Los Incas. Entonces, en Historia del Tahuantinsuyo, María Rostorovsky, por ejemplo, explica cómo un pequeño reino, el reino Cusco, ¿no? que empieza como una pequeña tribu, una organización de tipo tribal empieza como una pequeña tribu, luego se cambian las condiciones de vida, ¿no? Las personas comienzan a civilizarse, ¿no? Se asientan, logran vivir en una ciudad pequeña, comienzan, y de repente ese pequeño reino chico comienza a crecer, logra hacer alianzas, y entonces cómo avanza, ¿no? Con el tiempo. Sobre los incas, también están las famosas, los comentarios reales de los incas de Garcilaso, ¿no? Donde señala, pues, ¿no? Una relación de 13 incas, desde Manco Cápac, que es el primero, hasta el último, que es Atahualpa. Entonces, sí, los incas vienen a ser el reino, bueno, después imperio. Los incas, en todo caso, el Tahuantinsuyo viene a ser la síntesis de todas las culturas andinas. El imperio incaico logró, por ejemplo, adoptar todas las características de las antiguas culturas. Por ejemplo, conocían la cerámica, los incas eran ceramistas, pero lograron imitar, por ejemplo, ciertas cosas, por ejemplo, de la cerámica moche, ¿no? El imperio de los incas también, por ejemplo, comenzaron a utilizar los metales y aparece la orfebrería. Y muchos de los incas, por ejemplo, aprendieron la orfebrería que venía de la zona de Chimú. Los incas también, por ejemplo, van a imitar, como cualquier cultura, ¿no? O sea, cultura imita a otra cultura, ¿no? Trata de imitar lo bueno y lo malo lo descarta, ¿no? Aunque de repente también lo imita, ¿no? Sobre todo puede haber en épocas de guerra, quizás, ¿no? Ser más cruel, más despiadado, ¿no? Pero eso ocurría a veces. Un ratito, voy a apagar mi micrófono, que mi perro está ladrando. Ya, ahora sí. Ya, bueno, sobre los incas han visto ustedes acerca de las famosas leyendas, ¿no? Por ahí pueden explicar algo, ¿no? Pero de los incas hay una PPT que habla de la organización política, social, económica. Esto de las actividades económicas también es importante, ¿no? Las actividades económicas en el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Por ejemplo, pueden hablar acerca de la agricultura, cómo era la agricultura, por ejemplo. Los incas, por ejemplo, aprovecharon, ¿no? Las terrazas, comenzaron a sembrar nuestros famosos andenes, ¿no? Aprovechaban el agua, ¿no? Eh, hacían canales de regadío, aprovechaban también las aguas de las lluvias, todo eso. Entonces, los incas también eran ceramistas. Bueno, en realidad, los incas también creían bastante en la reciprocidad, ¿no? Que este es un principio económico. Y también creían, por lo menos, pusieron en práctica la redistribución, ¿no? La redistribución. La redistribución es como del excedente bruto, porque a veces los incas comenzaban, bueno, en determinadas épocas había una buena cosecha, entonces todos los pueblos
que habían sido conquistados por los incas, al final tributaban, ¿no? Pagaban al Inca. Pagaban, y en esa época, pues, había bastante, eh, bueno, se lograba acumular grandes cantidades, tanto de tubérculos como de granos y todo eso, ¿no? Entonces, cuando el Inca decía, pues, a ver, cuál es el mejor pueblo que ha contribuido con más productos, a ese pueblo lo premiaba, ¿no? Entonces, decían, el Inca decía, bueno, hay que darles a ellos más porque ellos han trabajado más. La redistribución. Ya, hay varias cosas más que están ahí, ¿no? En la organización social, pero ya sería cuestión de que ya mañana lo explico, ¿no? Porque ya estamos casi 10 de la noche. Sí, bueno, ¿qué me dicen, chicos? No, no sé si mañana podrán. Cuestión que se pongan de acuerdo. Sí, por ahí no más o menos, ¿ya? ¿Cómo va a haber tanto por ahí, no? En realidad, mmm, se trata de eso, ¿no? Así que por ahí mañana a ver si siguen y una horita hacemos por hoy día, por ejemplo, hemos hecho una horita y ya. ¿Ya? ¿Están de acuerdo, chicos? Mañana me avisan, los delegados me avisan y ya me hacen acordar, ¿ya? Continuamos. ¿Ya? Así que nos vemos. Mañana me avisan. Profesor, entonces mañana estaríamos de nuevo entrando igual a Sí, las 9 de me la noche. mandan igual, como 8:30 me mandan el link, ¿ya? ¿Tú Ya, mismo yo creo que haces? sí, profesor. Nuestros compañeros están interesados en seguir escuchando. Sí. Está bien, pues. Vamos por partes, ¿ya? Así que me mandas el link mañana también, un plan de 8:30 por ahí, ¿ya? Ya, profesor, ¿Estamos? gracias. Ya, listo, chicos, se cuidan. Nos estamos viendo mañana por ahí, ¿ya? Hasta luego, cuídese. Ya, nos vemos. Gracias, profesor. Chao. Nos Hola, vemos. profesor. Ya. Gracias.